Bueno, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá fin a los programas de diversidad y a las políticas de identidad de género. De hecho, en su discurso fue tajante. Dijo que el gobierno solo va a reconocer dos géneros, masculino y femenino. A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros, masculino y femenino. Y esto me animó a invitar aquí al estudio a Tamara Adrián, abogada, activista LGBTIQ+. Porque yo me preguntaba, y con esa pregunta la recibo, además de darle los buenos días, es bueno, si a partir de hoy la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros, masculino y femenino, ¿en qué lugar queda Tamara Adrián? Buenos días y bienvenida, Tamara. Hola, gracias por la oportunidad. No solamente en qué lugar quedan las personas trans y no binarias, sino sobre todo el 2.7% del planeta Tierra que es intersexual. Ujú. No cae dentro del sexo masculino o femenino desde el punto de vista biológico. Y en consecuencia, ¿qué es lo que ha venido sucediendo hasta ahora? Que se le mutila y se le forza a vivir en el sexo, sobre todo femenino, porque es más fácil hacer cirugías tempranas, no consentidas, mutilantes a las personas intersexo. O sea que básicamente es una imbecilidad de esa que ha venido siendo promovida, sobre todo desde el año 2014. Mm. 2013 por una organización, un conjunto de organizaciones lideradas por una que se llama CIFAM, CIFamilia, de Estados Unidos, que tiene una afiliación neopentecostal y que tiene ingentes cantidades de dinero y que ha venido actuando no solo en Estados Unidos, junto con otra serie de organizaciones, Mm. sino también en África y en los países que formaron parte de la ex Unión Soviética. Y en todos ellos han tratado de revertir los derechos sexuales y reproductivos en general, no el concepto de género, pero deberíamos llegar a un acuerdo. ¿Qué es el género Ujú. con relación al sexo? Ujú. El género es simplemente un sistema de opresión junto con la raza, junto con la condición de salud, junto con la apariencia física. Son cuatro sistemas que ponen a las personas en una situación o de inferioridad o de superioridad relativa y de dominación de unos versus los otros. El mayor de todos ellos es el género. Y bien recientemente estaba yo con una amiga que fue vicepresidenta del Parlamento de Afganistán, solo hace 8 años. Hoy en Afganistán las mujeres no tienen derecho a estudiar, ni siquiera a estar en la calle solas, ni siquiera a tener un trabajo. En consecuencia, ¿de qué estamos hablando? De una reversión Mm. global de los derechos basados en género, que no son otra cosa que los estereotipos asociados a la feminidad o a la masculinidad y que te determinan cuáles son tus capacidades, cuál es el trabajo que tú puedes realizar, cuáles son las habilidades que tú tienes y cuáles, desde el punto de vista absolutamente estereotipado, porque eso no tiene ningún fundamento en la realidad, y cuáles son las características que tú debes tener en tu relación con los otros. Fíjate, Tamara, hablemos te tomo esta palabra, regresión, es decir, para algunos, porque pareciera que esto más allá de la política es una batalla cultural. Algunos piensan que hablamos de regresión y otros piensan que no se está respetando lo tradicional, ¿no? Hablemos de esa batalla. Sí. em, La batalla de los llamados valores culturales Ujú. tradicionales se opone a la de la universalidad de los derechos humanos. Ahí hay un tema que cualquiera que domina el asunto de los derechos humanos maneja de manera pues cotidiana. Es, tú no puedes alegar creencias, tú no puedes alegar religiones, tú no puedes alegar valores culturales para negar derechos, sobre todo derechos a las minorías.
a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas LGBT, a las personas que forman parte de minorías étnicas, por ejemplo, indígenas, por ejemplo, personas de determinadas etnias que eventualmente constituyen etnias minoritarias en un contexto cultural, porque eso significa abolir, negar la diversidad cultural e imponer una hegemonía que se ve desde el punto de vista de quienes representan esos valores culturales tradicionales. Justamente por eso mencionaba el tema de Afganistán y de cómo se eliminó prácticamente todos los derechos de la mujer basados justamente en esa idea de los valores culturales tradicionales. No estamos lejos desde el punto de vista ideológico ni desde el punto de vista práctico de esa pretensión que hay en Afganistán. Es decir, hay un movimiento global de reversión de la protección de las diversidades culturales. Es significativo que Trump haya eliminado el Departamento de Diversidad, que es el que se ocupaba justamente de esas diversidades culturales. Un país convive con distintas realidades, algunas mayoritarias, otras minoritarias, pero no puede la cultura mayoritaria imponer o pretender anular totalmente, invisibilizar totalmente todo tipo de realidad minoritaria. ¿Cuál es, desde el punto de vista práctico, este tipo, digamos, de anuncios y orden ejecutiva que se aplica, digamos, a la política, pero que, digamos, es transversal a lo cultural, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, la aplicación, digamos, desde el punto de vista práctico de este tipo de ley, ¿no? De ley no, de orden De orden ejecutiva, de orden ejecutivo, es ejecutiva. el equivalente de un decreto De un presidencial decreto, en sí. Venezuela. ¿Cuáles son la consecuencia, digamos, práctica para las personas, en este caso, que no se identifican, puede ser ni con uno ni con otro, o que efectivamente pues están en el territorio transgénero? La invisibilidad. La invisibilidad desde el punto de vista social, cultural, educativo, laboral. La invisibilidad. La anulación, básicamente. No es diferente, por cierto, vi que había una orden ejecutiva para que los extranjeros y únicamente los extranjeros fueran condenados a pena de muerte por cualquier delito grave, a juicio del fiscal. O sea, pero ahí tú ves justamente un prejuicio racial en en esa orden ejecutiva. Creo que veremos, estamos viendo tiempos de regresión. Yo llamo esta saga, esta película, la llamo El Patriarcado Contraataca, la saga, así como el Imperio Contraataca, y creo que hay que entender que es un proceso que se revertirá eventualmente, porque en la historia hubo pasos hacia este mismo proceso en el pasado. No hay que sino que recordar el macartismo en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero no nos olvidemos de lo que pasó en la Alemania nazi o de lo que pasó en la ex Unión Soviética. Han sido ejemplos de este tipo de pretensión hegemónica. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la línea delgada entre alguien que pueda tener de alguna manera o apegarse a los valores tradicionales, ¿no? Digamos, ser más conservador con respecto a estos temas, y la homofobia? Homofobia o cualquier tipo, digamos, de rechazo a distintos identidades de género que puedan existir en la sociedad. O raza o religión. Es decir, tú tienes cualquier... ahí de nuevo, insisto, tú tienes derecho a la creencia, tú tienes derecho a ser retrógrado, tú tienes derecho a ser muy tradicionalista, tú tienes derecho, eso es tu derecho. De nuevo, lo que no puedes es tratar de imponer un sistema de valores o de principios que son tuyos y que es respetable que tú los tengas y es respetable que tú te hinques en una iglesia o en una sinagoga o en un templo budista o en un templo musulmán, cualquier cantidad de veces que tú quieras y que tú digas, es respetable, tú puedes hacerlo. Lo que no puedes es decir
que otros no tienen derecho a no compartir esos valores o esos principios tradicionales que tú tienes. Y lo que pasó en la historia fue que a lo largo de la historia ha habido muchos intentos de imponer la hegemonía de esos valores. Lo que estamos viendo en ciertos países islámicos, donde el integrismo está imponiendo la Sharia como ley para todo el mundo, a pesar de que tú puedas no compartir esos valores, esos principios o esa religión. O lo que pasó en la Edad Media con el tema de la imposición justamente de los valores católicos a través de la Inquisición. Es decir, los tiempos de pretensión integrista, de pretensiones hegemónicas de los valores hegemónicos culturales, es recurrente a lo largo de la historia. Fíjate, hablemos, creo que ha sido bien clara, pero me parece que quienes no comparten, digamos, ese mismo pensamiento, han denunciado en varias oportunidades el tema de la cultura woke, ¿no? Entonces yo me preguntaba si la cultura woke es una herramienta efectiva para combatir la discriminación o más bien ha polarizado más la sociedad. Mira, justamente una de las armas que se tiene para lograr impedir avances en la sociedad es denigrar las pretensiones. Se hizo en el tiempo en que había personas que decían que era necesario abolir la esclavitud. Y esa posición de abolir la esclavitud era considerada como una posición en contra de la cultura hegemónica, de la cultura. Y la forma como se trataba a las personas que estaban en contra de la esclavitud era despectiva. Lo mismo es lo que viene sucediendo ahora. Eso de la cultura woke no existe. Eso es un término despectivo que alguien creó para referirse a todo lo que tiene que ver con la protección internacional y nacional de los derechos humanos dentro del ámbito de las diversidades. Y eso simplemente, ¿de qué se trata? De que las mujeres tienen derechos diferenciados y que tienen ciertos derechos, de que las personas que forman parte de culturas o etnias específicas también tienen derecho a la protección de su integridad cultural. Y entonces eso se considera progresista, progre le dicen, Sí. y eso se considera woke. Es decir, son dos palabras, el progre y el woke, que tienden a denigrar sistemáticamente simplemente la protección de quienes tienen valores culturales, culturas distintas, ideologías distintas o religiones distintas de las que se creen hegemónicas. Ahora, ¿es posible conciliar las demandas de movimientos como LGBTIQ+, con los valores tradicionales? Porque tú dijiste algo interesante, ¿no? Fíjate que la idea es combatir a aquellas personas que de una manera, en teoría, de manera respetuosa. Pero ahí viene también el tema de las redes sociales, de la cultura de la cancelación. Quienes están, digamos, en el terreno de los valores tradicionales piensan que es cada vez más costoso expresar su opinión si no comparten esto, ¿no? Entonces hay también una autocensura. Estoy un poco recogiendo todos estos comentarios que tienen que ver con esta batalla cultural. Entonces, bueno, la pregunta creo que válida es, ¿hay un punto de encuentro? ¿Puede haberlo? Fíjate que es bien interesante porque eso nos lleva a la esencia de lo que vivimos a través de la existencia de las redes Voy a sociales. hacer un inciso. Sí. Lo mismo es cuando las personas que están en el terreno, por ejemplo, transgénero, se sienten con sobrada razón ofendidas por los comentarios de personas que comulgan con los valores tradicionales. Es decir, por eso la pregunta es, ¿hay un punto de encuentro? Algunas, claro que sí. Sí. Fíjate, lo que sucede es que las redes sociales han generado un proceso en el que nunca antes la humanidad había tenido tantas oportunidades de encuentro, inclusive global. Tú te puedes comunicar con una persona que está en cualquier parte del planeta Tierra, pero al mismo tiempo nunca antes ha habido tanta incapacidad de discutir sobre el fondo de los temas.
¿Por qué? Porque en las redes sociales es muy usual el comportamiento de quien, escudado muchas veces en el anonimato, pretende usar las redes sociales para decir, para atacar cualquier cosa, cualquier idea, pero no de manera de atacar ideas o de, mejor dicho, de confrontar ideas, sino de simplemente lo que decía antes, desvalorizar o insultar. Y entonces se presenta ese dilema que desde el punto de vista comunicacional aparece con las redes sociales. Cuando la forma de comunicarnos era a través de periodistas en los periódicos impresos y eventualmente a través de las ondas hercianas y de la televisión, el tema se planteaba de una manera muy diferente porque los debates eran diferentes en la medida en que los periodistas escogían Sí. a las personas que iban a realizar el debate y el debate tenía ciertas reglas. Esas reglas de convivencia, desafortunadamente, en una buena parte han desaparecido en en las redes sociales. Y lo que tú describes es simplemente lo que habría que repensar de hasta dónde están los límites de la libertad de expresión, o mejor dicho, cómo ejercer esa libertad de expresión con responsabilidad y cómo ser responsable civil y penalmente, nacional e internacionalmente, por el abuso del derecho a la libertad de expresión. A ver, te decía si es posible conciliar las demandas de ambos sectores, por así decirlo, de ambas am, creencias, ¿no? Yo creo lo que hizo la Iglesia Católica esta semana de permitir nuevamente el ingreso en Mm, que durante unos 7 años, 8 años había impedido el ingreso a personas homosexuales en los conventos, en los conventos no, en los seminarios, eso muestra lo que tú decías antes. Sí, es posible conciliar, es posible entender esas diversidades culturales y lejos de quedar relegadas esas hegemonías culturales, al contrario, se nutren mm, de esas mm. diversidades. Claro, hay temas que siempre son álgidos y siempre Como este, son, sí. o por ejemplo, como el tema del burka en países, por ejemplo, europeos o en los Estados Unidos. Es legítimo que tú, por ejemplo, acudas a un trabajo con un burka, que es un instrumento de manifestación del género en femenino, Sí. en el sistema islámico de opresión, dentro de una cultura que supuestamente permitiría la expresión del género mucho más lineal. O te harías la pregunta inversa, ¿no es todo lo que estamos viendo la imposición de un burka cultural? Ahora, fíjate, Tamara, ya tengo que despedir, pero te hago esta última pregunta, que ya va en el terreno. Yo creo que en parte de esto hay mucha ignorancia con respecto al tema, ¿no? Pero fíjate, tú vas a llegar eventualmente a Estados Unidos y, bueno, vas a presentar tu pasaporte em, y te van a decir, bueno, usted es o hombre o es mujer. Es decir, ¿cómo vive internamente una persona? Hablo Tamara como puede ser cualquier otra persona transgénero. ¿Cómo vive ese proceso? Es decir, vamos a hablar de la parte humana. Mira, no olvidemos a las personas intersexuales. Ajá. 2,7% del planeta Tierra, que hasta ahora, en líneas generales, en la mayoría de los países, son forzados a vivir en un sexo que no necesariamente corresponde Ujú. con su identificación. Y eso, Se y les eso, y mutila. eso es duro. A ver, ahí voy, eso es Sí, duro. absolutamente, se les mutila, se les forza a vivir sin su consentimiento en un determinado sexo, porque el médico en el momento del nacimiento no sabía si era varón o hembra y realmente hay alrededor de 75 Ujú. condiciones y alrededor de 64 subcondiciones de intersexualidad. Pero también están las identidades de género que antes no tenían nombre,
que simplemente no eran visibles porque ni siquiera tenían el nombre. Y hoy en día representan alrededor, son minorías, muy minorías. Representamos alrededor del 1.3 a 1.4% del planeta Tierra. Pero es un poquito más que las personas naturalmente. ¿Qué le responderías a Trump? Pelirrojo. Si te pregunta, mujer. Bueno, hombre. a Trump creo que yo no le respondería nada. Ajá. Porque Me queda nada, un segundo. Es muy poco lo que Ajá. con ciertas mentalidades obtusas tú puedes obtener. Sí. Cada día es una nueva aventura sonora.